El Real Madrid se enfrentó ante el conjunto del Almería, un partido muy polémico en donde el Madrid saca la victoria, pero ¿a qué costo? Vamos a hablar entonces muy rápido. Comenzamos con la alineación que mostró Carlo Ancelotti en este partido, y es que salió ya con el clásico 4-3-1-2 utilizando a Bellingham como un falso 9. Vamos entonces con Kepa Arrizabalaga en la portería, la pareja de centrales de Nacho Fernández y Antonio Rüdiger. Nacho, lamentablemente, se nota el bajón futbolístico de este jugador, que lo hemos visto en varias posiciones y se desempeña muy bien. Sin embargo, cuando le toca ser titular se nota mucho el bajón futbolístico de este jugador. Entonces, lateral por derecha Dani Carvajal, y pasamos con Ferland Mendy como lateral por izquierda, un jugador que ya lo dijo Carlo Ancelotti en conferencia de prensa, que mencionaba que este es un gran jugador cuando le toca defender, pero cuando pasa al ataque deja mucho que desear este jugador. Luego los tres hombres en el medio del campo: Tchouaméni como volante de contención, medio centro por izquierda a Toni Kroos y por derecha a Federico Valverde. El jugador Jude Bellingham como falso 9 y dos hombres en ataque, los cuales son Rodrygo Goes y Vinicius Junior. Así salía entonces el conjunto del Real Madrid para enfrentarse ante el Almería. Y es que durante los primeros 40 segundos, una gran sorpresa para el conjunto blanco, una gran jugada del Almería desde la derecha, el balón pasa a izquierda, acá se encontraba Ramazani, que engaña muy bien a Kepa Arrizabalaga, que creo que pudo haber hecho un poco más en este gol. Sin embargo, lo engaña muy bien Ramazani, acá remataba el balón al primer palo, Kepa se lanza al segundo palo y no tiene nada que hacer, acá se marcaba entonces el 0-1. Luego así seguía el partido con un Madrid que no generaba ocasiones de gol, no tenía el control del medio campo, la delantera totalmente perdida. Fue hasta el 43 en donde nuevamente el Almería, con un disparo desde fuera del área, acá sí no le achacó nada a Kepa, un balón muy potente, muy bien colocado al ángulo izquierdo, nada que hacer para el arquero, y entonces acá se marcaba el 0-2, se le venía la noche al conjunto blanco, y así iban a finalizar los primeros 45 minutos. Ya en el segundo tiempo el Madrid sabía que necesitaba una victoria, por lo tanto hace algunos cambios. Ingresaba Joselu por Rodrygo Goes, Brahim Díaz por Nacho Fernández y Fran García por Ferland Mendy. Así salía entonces el director técnico Carlo Ancelotti en el segundo tiempo, porque necesitaba sí o sí una victoria. Entonces así seguía el encuentro. Al 54 se marcaba un penal en favor del Real Madrid. Acá un centro desde la izquierda, una mano, la mano es existente, sí existe la mano como tal, y entonces que era sancionable, sí, pero debemos retroceder a la jugada en donde existe una carga del jugador Antonio Rüdiger sobre el defensor de la Almería. El árbitro en primera instancia no se había dado cuenta, pero es llamado por el VAR y entonces va a revisar la jugada. Cuando la vemos detenidamente, acá yo creí que iba a marcar primero la carga de Antonio Rüdiger y entonces esto iba a invalidar el penal, pero esto no fue así. El árbitro ignora esta jugada, debemos decirlo así, y entonces marca el penal en favor del Real Madrid. Como ya mencioné, la mano existe, pero previo a eso existió una carga de Antonio Rüdiger. Pero al final se marca el penal, y entonces al cobro venía Jude Bellingham, que define muy bien al centro del arco y el arquero se lanzaba hacia la derecha. Entonces el Madrid aquí encontraba el descuento 1-2. Luego al minuto 62, la jugada que creo que es mucho más polémica para mí, el tercer gol de la Almería. Debemos decir que la jugada nace desde un intento de ataque por parte del Real Madrid, la recupera muy bien el conjunto de la Almería, luego sale en ataque muy rápidamente, pero previo al gol existió un manotazo del jugador de la Almería sobre Jude Bellingham. Lo curioso de esta jugada es que el árbitro estaba enfrente, vio directamente la jugada y no la sancionó. La jugada siguió en donde la Almería llegó el balón entonces hasta Sergio Arribas, que consiguió la anotación. Estaba entonces el 1-3. Pero aquí el árbitro era llamado por el VAR para revisar esa jugada. Una jugada que el árbitro vio en primera persona, que estaba a tan solo 2 o 3 metros, y entonces era llamado por el VAR. Acá se discutió mucho y al final el gol fue anulado. Algo que para mí no debería ser así. Si el árbitro vio la jugada,
estaba ahí enfrente y no optó por marcarla, entonces no tendría ninguna opción o ningún derecho el árbitro del VAR para corregir la decisión del árbitro que se encontraba dentro de la cancha. Pero al final acá se anula el gol y seguía el marcador 1-2. Y luego al minuto 67 el gol de Vinicius Junior, un centro desde la derecha, Vinicius que se encontraba forcejeando con los defensores de la Almería. Acá el balón creí que lo había rematado con la cabeza, sin embargo le topa acá en la manga, y según los comentaristas en donde yo estaba visualizando el partido decían que no era mano mientras que el balón topara en lo que llega los límites de la manga, y entonces eso no debía marcarse como un penal, como una mano, y entonces el árbitro marcó una mano en primera instancia, luego era llamado por el VAR nuevamente, fue a revisar la jugada y acá entonces opta por dar por válido el gol, y entonces el marcador estaba 2-2. Esto se validó hasta el minuto 68 y así seguía el partido con mucha polémica para el conjunto blanco. Al 77 un gol de Jude Bellingham, que sí era un fuera de lugar, no había nada que hacer aquí en este partido. Lamentablemente era fuera de lugar, pero un auténtico golazo el que consiguió el jugador inglés en este remate desde fuera del área, a mi parecer, según me recuerdo en lo que sucedió en este partido. Entonces venían cambios de Dani Ceballos por Federico Valverde que se nota el cansancio de todos los partidos que ha tenido este jugador uruguayo. Luego ingresaba Camavinga por Toni Kroos. Así seguía el partido con un 2-2 entre ambos equipos, y luego ya por finalizar el partido, ya casi al minuto 99, ya cuando el árbitro había adicionado 11 minutos, luego adicionó uno más debido a todo lo que estaba sucediendo en el partido, y entonces al minuto 90, una jugada desde izquierda, el balón que pasa hasta segundo palo por derecha, llegaba a cerrar la pinza Dani Carvajal, y entonces acá ponía el 3-2. Complicada la situación en la que ganó el Real Madrid. Es cierto, durante los primeros 45 minutos no generó ninguna sola ocasión de gol y el Almería estaba arriba en el marcador con un 0-2. Luego en el segundo tiempo, lamentablemente, toda la polémica que se vivió en este partido, pero creo que la mayor polémica para mí es el tercer gol de la Almería, en donde el árbitro vio la jugada directamente, estaba de frente y entonces luego le dio por invalidar el gol de la Almería, porque para mí debió ser un 1-3. Es cierto, si la falta existió o no, esto lo podemos poner en duda, pero el árbitro vio la jugada y no la marcó, y luego, llamado por el VAR, corrige la jugada, y entonces esto deja mucho la suspicacia en cuanto a lo que sucedió en el partido. Lamentablemente para el Madrid, ya mencionábamos, Carlo Ancelotti, dos jugadores que no tienen un buen nivel futbolístico. Hablamos de Nacho Fernández y lo comentábamos en videos anteriores de que el Madrid necesita sí o sí a un defensor, necesita fichar, necesita salir al mercado de invierno para conseguir a un defensor. Se habla de que Eder Militao ya podría estar de regreso, pero esto es algo complicado. Sabemos que la lesión de rotura de ligamento cruzado cuesta mucho recuperarse de esto, y entonces el Madrid, a mi opinión, debería salir por un defensa central. Y luego en la lateral por izquierda con Ferland Mendy, que este jugador lamentablemente creo que es de lo mejorcito en defensa para el Real Madrid, porque hablamos de Fran García, que es otro gran jugador en ataque, pero le falta mucho cuando le toca defender. Entonces el Madrid logra una victoria polémica, pero al final es una victoria para el conjunto blanco. ¿Qué opinas acerca del partido que hizo el Real Madrid y de lo que sucedió en las tres polémicas del partido del Real Madrid ante el Almería?